Avanzamos porque tenemos más información y saludo con gusto a la coordinadora en Transparencia Mexicana, Paola Palacios. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, buen día a todo el auditorio. Oye, te buscamos porque estamos haciendo la revisión del manejo que se está realizando de los recursos, sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos en los programas sociales, uno de los más importantes, sobre todo por la cantidad de dinero que se distribuye en todo el país, pues son las becas del bienestar y todos los programas del bienestar. Me gustaría iniciar esta charla preguntándote, Paola, ¿cómo ha sido a estos 3 años de la administración federal la principal característica en el manejo de la información pública de los programas sociales del gobierno federal, Paola? Gracias, sí, bueno, creo que este gobierno tenía muy claro el tema de la apertura de información con respecto a lo que es el acceso a la información. Es decir, hemos encontrado un gobierno que ha sido mucho más abierto, ha habido mucho más interacción con la ciudadanía a través de conferencias de prensa, directamente con el presidente o de otros funcionarios. Sin embargo, y eso a comparación de administraciones anteriores donde realmente no había mucha interacción con periodistas, claro. Y no obstante, en materia de acceso a la información pública, es decir, todas las bases de datos, documentos, acceso realmente ya sea en sitios web o en otras formas de formatos que sean accesibles a la ciudadanía, pues no encontramos que se le ha dado la misma importancia con respecto a la apertura o al diálogo específico con la población. Que en este caso eso es clave para entender, bien dices, bases de datos. Es importante esto para entender si un programa social funciona o no funciona, ¿no, Paola? Bueno, principalmente lo que nos sirven las bases de datos es justo para poder, por ejemplo, dar seguimiento a los recursos que están siendo aplicados a través de diferentes programas. Por ejemplo, uno de ellos podría ser el padrón de beneficiarios, que pues si bien la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala ciertos puntos específicos que deben de tener los padrones de beneficiarios, por ejemplo, no necesariamente pues está abordando esta Ley de Transparencia en todos los apartados que tienen a su disposición pues toda la ciudadanía en estos artículos. Es decir, los padrones no necesariamente cuentan con información pues de los beneficiarios o del sexo, de la edad, y sobre todo en una sola base de datos, en un solo repositorio. Hemos visto que pues si bien se tienen padrones de beneficiarios a lo mejor por programa, no necesariamente pues se encuentran actualizados o disponibles para toda la información, para toda la población, perdón. Asimismo, a veces difieren con respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia que maneja el INAI. Y hay otros sistemas, por ejemplo, el CIPG de la Secretaría de la Función Pública, que maneja todos los programas prioritarios los programas presupuestarios de la Federación. Este sistema, por ejemplo, no es público. Por lo tanto, no se tiene en una sola base de datos, en un solo repositorio, las bases de datos de todos los padrones de beneficiarios, lo cual dificulta el acceso a la información. Esto, pues obviamente me imagino que se considera una especie de retroceso o que no ha avanzado en materia de transparencia este tipo de información, ¿no, Paola? Vaya, pues en diferentes plataformas que se habían creado o bases de datos que se habían puesto a la disposición, en algunos casos no se han actualizado o nuevamente tienen dispersa la información y resulta bastante complicado poder acceder a ella. Entonces, pues sin duda este gobierno se ha caracterizado por más apertura, pero no necesariamente mayor acceso a la información.
Claro, y bien dices, el diálogo, que a veces se crea un diálogo que parece más bien, en vez de informar, una especie de nube de humo política, pero bueno, ese es otro tema. Preguntarte, ¿han notado ustedes en el manejo, sobre todo en esta pandemia, en el tema de los recursos públicos, en la inversión, infraestructura, tema de corrupción, ¿han notado ustedes o han sentido resistencias de la administración pública para transparentar su información, Paola? Vaya, pues se han hecho esfuerzos importantes en materia de tratar de publicar información de la pandemia en general. No obstante, pues faltaría a lo mejor dar a conocer mayor cantidad de, por ejemplo, contratos que se han hecho pues a nivel federal y también a nivel estatal, todos los contratos que no solamente pues para la adquisición, por ejemplo, de vacunas, que es lo más más vistoso, pero también toda la logística atrás de pues desde el inicio de la pandemia, tanto para las contrataciones de logística, construcción de hospitales, y no solamente para la emergencia, sino también para la recuperación económica, es decir, todos los programas sociales y económicos que se han llevado tanto a nivel federal como a nivel estatal e incluso municipal. Bien, tuvimos alguna falla en la comunicación, a ver si podemos restablecerla. Estaba muy interesante lo que mencionaba sobre el impacto que puede llegar a tener el manejo en la información para una recuperación económica. Yo no lo había visto así, no lo había vislumbrado. Interesante esto que plantea, sobre todo frente a que por un lado tenemos pues vacíos en la información sobre los contratos, que esto nos daría, digamos, mayor certeza. Paola, te recuperamos y estabas planteando la manera, de alguna manera el manejo de la información también para la recuperación económica del país. Sí, sin duda. Lo que comentaba es que pues tanto la información de todos los contratos, adquisiciones, erogación de recursos que se hizo tanto por parte de la Federación como por parte de los gobiernos estatales y municipales en materia de emergencia es sin duda importante, pero recordemos que a veces las emergencias, así como en los sismos, duran pocos meses o años. Sin embargo, la recuperación económica es lo que realmente va a ser tardado, y pues se han invertido muchos fondos y proyectos a temas de recuperación social, recuperación económica, y creo que esto pues para la ciudadanía debe ser importante conocer en qué se están gastando nuestros impuestos por parte del gobierno, de los gobiernos de los diferentes órdenes, para poder pues saber qué va a pasar con México, en qué se está invirtiendo y de manera muy clara. Oye, en este sentido, en esta pandemia, dices la falta de información sobre los contratos de las vacunas. ¿Cuál consideras entonces que es el principal obstáculo para la mayor transparencia? Digamos, obstáculos burocráticos, legales, como estas cláusulas que de pronto por contratos no pueden dar a conocer información. ¿O cuál sería el principal obstáculo que ustedes identifican? Vaya, en materia de vacunas creo que México ha sido de los pocos países en el mundo que ha hecho una versión pública, ha dado a conocer una versión pública de los contratos de vacunas, y valdría la pena que pues esto también es de destacar. No obstante, pues también están testadas ciertas cláusulas, están bajo confidencialidad, pero esto es un tema global, no necesariamente solo de México. Lo que sí debe haber es pues transparencia total, no solo en los contratos de vacunas, sino en toda la logística alrededor de la vacunación, alrededor de la propia emergencia, desde la construcción de hospitales, los contratos que se dieron para personal médico y, nuevamente, reitero, la parte de recuperación económica y social que está siendo pues abordada por diferentes órdenes de gobierno, y donde seguramente se invertirán muchos recursos y valdría la pena pues tener la información pública por parte de todos los órdenes de gobierno. Una última pregunta, Paola. ¿Qué lectura le dan a la salida de Irma Heréndira de la Secretaría de la Función Pública y la manera en que pues se da su salida? ¿Qué lectura le pueden dar ustedes? Bueno, pues sin duda ha sido uno de los cambios que ya había anunciado el presidente López Obrador en los días anteriores. Pues habíamos ya experimentado el cambio en la Secretaría de Hacienda, por ejemplo,
y este es otro de los cambios rumbo al cierre de esa administración en los próximos 3 años. Sin duda es un cambio importante en el gabinete. No obstante, pues la figura de el control efectivo de la corrupción dentro del gobierno creo que había sido muy clara desde el inicio. La estrategia del presidente de poner a la Fiscalía General de la República, a pesar de que es un órgano autónomo, pero es, digamos, uno de los 3 elementos que están, o de las instituciones que están abordando el control de la corrupción. Las otras 2 turbinas son la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, en donde a través de estas 3 piezas pues está abordando el tema de la corrupción. La Secretaría de la Función Pública ha fungido más como una especie de Contraloría interna, de un órgano interno de control, y pues este cambio pues sin duda es importante. No obstante, el discurso contra la corrupción que ha traído el gobierno federal pues se ha impulsado también a través de estas 3 instituciones. Sí, son verdaderamente los alfiles, del gobierno federal, los alfiles con los cuales está moviendo sus piezas y vaya en este ajedrez político combatiendo lo que parece ser la corrupción. Muchísimas gracias, Paola Palacios, por esta charla, por habernos pues esclarecido un poco de lo que falta en materia de transparencia. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.